Bueno, buenos días. Vamos a dar gracias este día que pudimos venir y compartir un poquito de la palabra. Y vamos a pedir especialmente por Pablo y por la familia de Alex, ¿no? Padre amado, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más alrededor de tu palabra. Te pedimos que bendigas este estudio y que nos guíes mientras compartes tu verdad en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, gracia y fidelidad para aprender, y abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para escuchar tu voz y sobre todo que te podamos obedecer. También ponemos delante de ti a nuestros hermanos que hoy no pudieron acompañarnos. Te pedimos que tú los guardes, los fortalezcas y permitas que tu palabra también siga obrando en ellos. Te pedimos especialmente por Pablo. Te rogamos que extiendas tu mano sobre él, que lo ayudes a recuperarse de esta lesión por su accidente y que proveas todo lo necesario para su restauración. Y que esta prueba sirva para mostrar tu amor y misericordia infinita en su familia y también en nosotros, Padre. Que cada una de esas pruebas que cada uno está pasando sea para fortalecerlos a cada uno y también a nuestra iglesia, Señor, por orar por cada uno, Señor. Fortalece a todos, ayúdanos a confiar en ti cada día y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Qué gusto verlos. Hace unas semanas, cuando les compartí la última vez parte de este estudio de 1 Samuel en el capítulo 16, aprendimos claramente lo que era una transgresión que no puede ocultarse delante de Dios. Y vamos a hacer un poquito de memoria, porque lo que veíamos era la diferencia entre la prudencia y encubrir un pecado, ¿no? Y no era el estudio para que tomáramos en cuenta lo malo, ¿no? No es voy a esconder lo que hago, lo voy a poner en secreto. Y ya, que nadie sepa, ¿no? Eso no fue lo que se enseñó aquí. Y para eso quiero que leamos un versículo, que es Proverbios 28:13. Y ahorita te los voy a leer porque los agarro frescos, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo que veíamos en 1 Samuel, en este capítulo 16, pues estamos viendo cómo pues Dios le está diciendo a Samuel que vaya a Belén a ofrecer un sacrificio. Y al mismo tiempo, él iba a ungir a un nuevo rey, ¿no? Ahora, estamos viendo que Samuel en realidad no estaba mintiendo cuando llega, ¿no? Simplemente no estaba revelando toda esta información. Estaba siendo prudente. Y me refería a este principio, que una cosa es guardar silencio por causa de sabiduría y prudencia, y otra es muy distinta, que intentes esconder algo, intentes esconder el pecado, ¿no? Que nadie sepa, ¿no? Samuel estaba ocultando una información, ¿no? Legítimamente la estaba guardando, ¿no? Pero para proteger el plan de Dios. Y si tú lo comparas con lo que vimos con Saúl, él intentaba, digamos, ocultar su desobediencia detrás de excusas que para nosotros, pues lo vemos, son religiosas, ¿no? Acuérdense del guardé lo mejor para sacrificarlo a Dios, ¿no? Guardé lo mejor para sacrificarlo a Jehová, ¿no? Pero Dios veía su corazón. Si recordamos justamente en 1 Samuel 15:15 fue cuando decía, y Samuel respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿no? Entonces más adelante en el capítulo anterior veamos cómo Samuel le recordaba que eso era precisamente su desobediencia, ¿no? En el 15:19 decía, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? En Samuel 15:22-23 dice, y Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, ¿no? Y el problema no era que Saúl quisiera ofrecer sacrificios, ¿no? Sino que el problema era que Dios nunca le pidió que lo hiciera, ¿no? Que guardara lo mejor de lo que tenía para sacrificárselo a él. Él pues nunca lo pidió. Dios le había ordenado ¿qué? Destruir todo completamente. Y Samuel sustituyó esta obediencia por una idea que parecía más espiritual a su propio criterio, ¿no? Entonces esa es la diferencia fundamental que quiero que quede, ¿no? Que la prudencia es proteger la voluntad de Dios y no encubrir el propio pecado, ¿no? Entonces ahora quiero que veamos justamente la prudencia que está teniendo Samuel. Y les había dado el ejemplo de Josué, ¿no? Cuando manda a estos pues sí, digamos, a estos dos, pues sí, en misión, ¿no? Exacto. Y nada, me envió a ellos dos, y no como a él, lo había enviado así con más, ¿no? Porque sabía que el pueblo se iba a infartar, ¿no? De lo que habían visto. Pues ya lo sabía, ya lo había visto Samuel. Entonces, pues Dios conoce a su pueblo. Dios conoce las circunstancias que están viviendo, y Dios sabe exactamente lo que está pasando con Saúl y con Samuel, con la nación y con el hombre que él está levantando, que pues es David, ¿no? Entonces, en este contexto, pues la discreción era muy necesaria, y vamos a ver por qué. Samuel tenía que confiar en esto, tenía que obedecer. Y quiero que observen la obediencia que aparece en este texto, ¿no? Y quiero que leamos 1 Samuel 16:3. Y ahora sí quiero que alguien lo lea. A ver, sí, Eddie. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Exacto. Y esta parte me encanta, porque Dios le está diciendo en esencia: mira, vas a llegar, vas a invitar a Isaí, y de ahí yo te voy a mostrar lo que sigue, ¿no? O sea, como que no le muestra más cosas. Le dice, de este paso que vas a dar, o sea, da primero este, y después de este, yo te voy a dar la instrucción para el siguiente. No te está diciendo, mira, todas estas pisadas, tú las vas a dar, y ahí está el camino, ahí es la meta. No, Dios mismo se lo está encubriendo también a Samuel, ¿no? Y creo que es una gran lección, porque algo que me encanta mucho al ver a Samuel ahí, es que Samuel no está viendo este panorama completo, ¿no? Está como obedeciendo poco a poco, ¿no? Porque Dios lo está guiando. Y entonces esto quiero que a ustedes les dé paz. ¿Por qué? Porque a veces queremos ver todo, digamos, toda la pintura completa, todo el camino entero, la meta hasta el final, ¿no? Y queremos que Dios nos lo muestre desde hoy, ¿no? Queremos ver el principio, queremos ver el proceso, queremos ver el final y todos los detalles intermedios, ¿no? Casi, oye Dios, a ver, yo quiero ver mi nombre así en el libro de la vida, y qué me gané, ¿no? Y a ver en dónde voy a estar sentado, seguramente a la diestra de Jesús, ¿no? No sé, ¿no? O por lo menos decía un cuate alguna vez, ¿no? Que dice, no, yo con que esté en la caseta de vigilancia, mira, con eso me conformo, ¿no? Pero que esté con Dios, ¿no? Entonces, pues Dios no obra así, ¿no? Él te dice, mira, obedece este paso, y después te voy a mostrar el siguiente. Entonces Samuel no recibe toda la imagen de inmediato, ¿no? Recibe estas instrucciones progresivas, ¿no? Y entonces así tenemos que caminar, ¿no? No por vista completa, sino por esta obediencia diaria en realidad, ¿no? ¿Y qué aprendemos aquí? Que esta discreción que está teniendo Samuel, que está teniendo Dios para con Samuel, pues no es un pecado, sino que está esto al servicio de la verdad y la voluntad de Dios, ¿no? Y algo saqué de aquí, en donde veo a Samuel que también es no solamente un líder piadoso, sino también es sincero, ¿no? Al fin y al cabo, y también es sabio, pero también es valiente, y también un líder de Dios pues tiene que ser prudente, y no por ser transparente tiene que ser
totalmente abierto a las cosas. Hay muchas cosas que los líderes de Dios podrían decirlo, ¿no? Pero también, digamos, el pastor a las ovejas cuando les dice todo, pues no tiene caso. Oye, pues yo ya vi como 10 lobos por allá, ¿no? Entonces, pues, ¿qué van a decir las ovejas? No, pues corran, ¿no? No, o sea, ya sabe que hay algunas amenazas por ahí y las cuida, ¿no? No les dice todo, ¿no? Le dice, no, pues allá hay un barranco, no se van a ir para allá, ¿no? No, pues ahí las va cuidando, ¿no? Entonces creo que también el mismo Samuel es la figura de Dios y es este consolador, ¿no? Hay que obedecer hoy y un día a la vez, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es impactante para mí al ver a Samuel así, ¿no? Porque Samuel era un profeta y como profeta, tú dices, pues el profeta pues ve hasta al futuro casi, ¿no? Eso es lo que en un principio entendemos, ¿no? Pero no, o sea, más que eso creo que Samuel es este hombre de oración, ¿no? Y creo que en la Biblia es de los más grandes que ora por todo, ¿no? Oraba, clamaba y pasaba noches enteras delante de Dios, ¿no? Orando. Y podría decir que él tenía muchas cosas que hacer, pero sobre todas las cosas creo que él oraba más que todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si Samuel, siendo este profeta, este intercesor, era el hombre que oía la voz de Dios con claridad, no tenía este plano completo pese a todo, pues podemos preguntarnos por qué tenemos que frustrarnos tanto en el día a día, ¿no? ¿Por qué desesperarnos por lo que viene adelante, ¿no? ¿Por qué son golpes emocionales pensando en, o sea, sí estoy orando, pero me siento mal porque no estoy haciendo tal vez o no estoy viendo los resultados que Dios quiere cuando un creyente ora, como que no siento que estoy avanzando, ¿no? Pero yo te digo algo, no dudes, ¿no? Dios te está guiando si lo estás obedeciendo diariamente, ¿no? Y muchas veces podemos estar en esto de, híjole, pues sí estoy orando, pero no sé hacia dónde me está llevando Dios, no sé qué va a seguir después de este paso, no sé qué debo hacer después de aquí, ¿no? Y hay muchas veces que sí, que de repente pues traes la lámpara y llega un momento y dices, híjole, pues izquierda o derecha, hay un barranco, no sé. Pero está bien, es parte del plan, ¿no? Yo también pues tengo esas preguntas, ¿no? Todas las tenemos. Pero hay dos cosas que debemos de saber, ¿no? Uno, que hay que buscar y hay que esperar a Dios constantemente, hay que seguirnos preguntando, hay que seguir esperando en Él, hay que seguir acercándonos a Él, ¿no? Porque no quiero que todo esto lo conviertan en una carga para ustedes de qué va a pasar después, ¿no? Sino yo quiero que lo vean como una invitación que nos hace Dios, ¿no? Y quiero que lo tomen como tarea. Ahora sí que cuando se acerquen a Dios háganlo así de, Señor, esto es lo que estoy haciendo ahora, ¿qué sigue, no? Y aquí es donde estoy hoy, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro paso tengo que dar? Si tienes algo diferente para mí, muéstramelo, ¿no? Que no sea yo confundido por el mundo, por la vida, ¿no? Y yo te obedeceré, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Obedecer. Entonces, sirve a Dios con lo que ya te ha revelado. No te ha revelado lo demás, ¿no? Pero lo que hasta hoy te ha revelado, con eso vas hacia adelante, ¿no? No hay que esperar y buscar la claridad total, porque no va a llegar. Dios no la va a mostrar por el momento, Él quiere que vivamos día a día por Él, ¿no? Entonces, Dios lo va a revelar paso a paso, ¿no? Y creo que cuando Dios te habla y sin confusión. No es como cuando te lo muestra y dice, híjole, ¿qué? ¿Será Dios? ¿Seré yo? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? No, Dios te lo muestra claramente, ¿no? Un amigo alguna vez también me dijo, mira, cuando le pidas a Dios y no entiendas nada, dile que te abra las puertas como si fueran mantequilla y nada más les haces así, ¿no? Y justamente lo recordé porque en un audio que nos mandó Alex, cuando fue el accidente de Pablo, creo que fue al día siguiente, decía, Dios está moviendo las cosas y se ha visto su misericordia y demás, ¿no? Entonces, ahí sí es paso a paso, no hay otra manera, ¿no?, de verlo así. Pero cuando Dios revela las cosas, pues es muy claro, ¿no? Entonces, no dudes de esa claridad, ¿no? Si Dios quiere que le sirvas más, bueno, pues lo vamos a tener que servir más, pero siempre obedeciendo, ¿no? Entonces, ¿qué debía hacer Samuel con la revelación que tenía, ¿no? Le dice Dios a Samuel, mira, ve, ofrece sacrificio e invita a Isaí.
Y después dice, yo te diré lo que vas a hablar, ¿no? Tú, lo que vas a hacer, tú tranquilo, ¿no? Paso a paso, ¿no? Entonces, mira, sabemos que Samuel pues no sabía lo que iba a pasar, pero pronto lo vamos a ver, ¿no? Porque básicamente le dice, ve con Isaí, y uno desesperado diría, bueno, ya leí toda la historia, ¿por qué no le dijo Dios a Samuel, mira, ve con Isaí y luego vas a ver a su hijo menor y ese va a ser David, a ese dile, ese es el rey, ¿no? No se lo dijo así, ¿no? Y ya listo, ¿no? ¿Para qué? ¿Tú lo has pensado? O sea, ¿por qué no se lo estaba revelando Dios a Samuel así de, no, mira, vas con Isaí, pides por el hijo menor y ya, ese es rey? No iba a haber más capítulos en la Biblia, ¿no? Se iban a cortar, pues no. Es por otra razón. Y les decía la otra vez que incluso para el mismo Samuel salir de la tristeza de que Saúl, casi el hijo que siempre lo vio como hijo y se haya vuelto en contra de Dios y de la desobediencia, pues él estuvo, pues sí, llorando y lamentándose, ¿no? Entonces, pues tenía un proceso para salir de esta oscuridad así de lamentarse, y le dijo Dios, mira, ya, pasa esto, obedece, ¿no? Aquí está pasando algo igual, ¿no? Dios no le iba a revelar mucho, ¿no? Sino que le está diciendo todo esto porque quería revelar cosas en el corazón también de Samuel. Y hay un silencio por ahí que quiere que Samuel vea en su corazón qué es lo que hay. Y seguramente si se lo decía todo, pues iba a ser de acuerdo a lo que pensaba Samuel, ¿no? Iba a ser a sus percepciones, a sus criterios, a sus juicios humanos, ¿no? Si le decía luego que iba a ser David, y te lo voy a demostrar. Samuel iba a ser transformado también en ese instante, no solamente la vida de David y de su familia, ¿no? Y Dios no te dice todo, ¿por qué? Porque quiere trabajar algo dentro de ti, ¿no? Y hay cosas que solo el silencio de Dios puede producir en nuestro corazón. Y para sacar esto tiene que haber obediencia. Si quieren, vamos a leer 1 Samuel 16:4. Me gustaría hay un voluntario. A ver, Doc. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Uh-huh. Vamos a ver esta primera parte. Dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, ¿no? Me encanta porque no sabemos si Samuel todavía tenía miedo, ¿no? Pero sí sé algo, ¿no? Que dice aquí, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, ¿no? O sea, él obedeció. Y eso es lo que Dios buscaba, ¿no? De Samuel, que obedeciera. No buscaba la perfección de Samuel, no buscaba la certeza absoluta de Samuel, sino que obedeciera. Ese era el paso, ¿no? Y Dios no siempre, como vimos, no te va a dar el panorama completo. Te va a dar lo suficiente para que obedezcas hoy, ¿no? Mañana seguramente tendremos una nueva dirección, pero hoy tenemos que caminar como creyentes, ¿no? No por vista, sino caminar por fe y por obediencia. Dice 2 Corintios 5 del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces Samuel hizo lo que Dios le estaba mandando, ¿no? Confía en Dios y está siguiendo el plan, teniendo la fe de que va a funcionar, ¿no? Y entonces llega a Belén. Y justamente dice después hizo pues Samuel como le dijo a Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Los ancianos de la ciudad salen a recibirlo, ven al profeta de Dios. Y en realidad yo me imagino que seguramente vienen temblando. ¿Por qué? Y le dicen, oye, ¿vienes en paz o no? O sea, ¿es una visita vistosa o me tengo que preocupar, no? Entonces viene Samuel, ya anciano, porque por eso pusieron un rey, porque desde antes ya le habían visto anciano, apoyado en su bastón tal vez, en su báculo, caminando lentamente hacia la ciudad, y todos lo veían a lo lejos y dicen, híjoles,
viene Samuel, ¿no? Y seguramente los ancianos de aquella ciudad de Belén decían, pues ¿quién lo invitó? ¿Quién le extendió la mano para que viniera? ¿Por qué viene aquí? Y el texto dice pues, que estaban temblando en realidad, ¿no? Tenían miedo. No nos dice exactamente por qué, pero reflexionando, pues, ¿por qué alguien temería que un hombre de Dios llegara a tu ciudad? ¿Qué pasó en el capítulo anterior, no? Muchas veces cuando Dios te muestra algo, pues puede producirte temor. Tal vez te está mostrando algún pecado, o sea, el resultado, y Dios está básicamente amonestando, ¿no? O muchas veces cuando pasa algo y llega Dios con su palabra y ves la realidad o la verdad te incomoda, te inquieta. Y la santidad de Dios nos confronta en muchas cosas. ¿Por qué está confrontando a estos ancianos de Belén? Y en Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, esa es la otra posibilidad. ¿Qué fue lo último que hizo Samuel en el capítulo anterior? ¿Se acuerdan? Algo así tremendo, ¿no? Y fue el juicio sobre Agag. Dice el 15:33, Samuel descuartizó a Agag delante de Jehová en Gilgal, ¿no? Entonces, pues por eso tenían miedo los ancianos, ¿no? Entonces, ese es el último reporte que tenemos de Samuel, ¿no? Y de pronto aparece en la ciudad, pero más profundamente la pregunta revela algo, que los ancianos decían, híjole, viene el hombre de Dios que acaba de ejecutar al rey de Agag, al rey Agag. Entonces, ¿a nosotros qué nos viene a traer? ¿Juicio? Entonces tenían miedo. Y Samuel le responde, ¿no? En 1 Samuel 16:5, paz. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces dice, bueno, ya, empezaron a respirar los ancianos y dicen, ok, bien, ¿no? Ya sabemos que no viene a decapitar a alguien más, sino que viene en paz, ¿no? Y ese es el mensaje que les quiero dar el día de hoy, ¿no? Que Dios viene con paz, ¿no? Y que los mensajes de Dios de condenación es por el pecado, pero Él siempre viene con un mensaje que es el de la paz. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? El Evangelio no son malas noticias, sino que es la mejor noticia que uno puede escuchar, que es una verdad, que es esperanza. Somos pecadores, sí, hay juicio, sí, pero también hay una gracia gloriosa en esto, porque sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados, que el juicio que nosotros debíamos tener, Él lo pagó, y es el mejor mensaje del mundo, que nosotros no tenemos que pagar, ¿no? Y eso es una de las verdades que nosotros no debemos esconder, al contrario, debemos compartir, ¿no? Por ahí del 65 hubo una película que se llamaba la mejor historia jamás contada. Y alguien le agregó algo más, ¿no? Dice que la mejor historia jamás contada no se convierte en el mejor secreto jamás guardado, ¿no? Esta historia era de Jesús, ¿no? La plasmaron en el cine y fue un éxito, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que Dios cambie tu vida si tú no buscas decir a los demás que Dios la cambió, para que ellos también la cambien buscando a Dios, ¿no? No tiene caso. Entonces Samuel básicamente les dice, miren, santifíquense, vengan conmigo al sacrificio, ¿no? Los invita, ¿no? Y el sacrificio incluía algo más que algo ritual, ¿no? Incluía comunión con Dios, incluía participación de los ancianos, incluía esta cercanía con el profeta de Dios, y iba a ser algo importante, iba a consagrar a Isaí y a sus hijos, ¿no? Y justamente los invita al sacrificio, ¿no? Y llegamos a este momento revelador en 1 Samuel 16:6, que dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, ¿no? Y aquí vemos algo sorprendente, ¿no? Yo les decía que Dios quería mostrar en Samuel algo, ¿no? Algo que traía en su corazón, ¿no?
porque Samuel nuevamente se equivoca, ¿no? Este profeta, el que ve para mí el futuro, ¿no? Antes de conocer su historia, ¿no? Y en pocos versículos ves como el hombre de Dios sigue siendo humano, ¿no? Y se equivoca. Porque Samuel mira a Eliab, al hijo de Isaí, y piensa, seguro este es. ¿Por qué? Porque ve su apariencia, ve cómo se ve, su presencia, ve su porte. Y aquí hay la otra lección, ¿no? Dice, aún los hombres de Dios pues pueden juzgar, pero lo bueno por lo externo, ¿no? Pero Dios ve el corazón. Y justamente el pasaje nos muestra esto, ¿no? Que la obediencia avanza sin tener todo claro, pero la presencia de Dios tiene que confrontar también nuestros corazones, que el Evangelio nos tiene que traer paz, y que aún los más espirituales necesitan también una corrección de Dios, ¿no? No se trata de lo que nosotros vemos, sino se trata de lo que Dios conoce en nuestro corazón. Y en 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, porque Jehová mira el corazón. Vemos que el hombre ve lo externo, pero Dios ve el corazón. Y creo que ese es uno de los versículos más conocidos del libro de Samuel, pero también creo que es uno de los más mal usados, ¿no? Porque, como dice Miguel, ¿no? En la tele o en la verdad del mundo hoy en día es que creamos en nuestro corazón, ¿no? Pero Dios conoce nuestro corazón y el hombre lo utiliza para justificar su manera de vivir, ¿no? Y no sé, siempre han escuchado así, no, a mí no me compartas, así soy yo, ¿no? Así me visto, así actúo, Dios sabe que así lo amo, no es mi forma de amar a Dios, ¿no? Y está mal, ¿no? Porque no se acercan a Dios como dice la palabra, sino como ellos creen, como su mente cree, ¿no? Y dicen, no, pues es que, pues no leo, pero pues de todas formas a mí no me lees así, yo creo en Dios como a mí me da la gana, ¿no? Básicamente. Entonces, no importa en realidad lo externo, ¿no? Lo externo no define lo que Dios aprueba, ¿no? Dios está mirando esto muy profundamente, que es el corazón, y está viendo nuestros pensamientos, ¿no? Y esas son las lecciones que yo veo del error de Samuel, ¿no? Una, que no podemos incluso no aprender del pasado. ¿Qué les digo? Josué se aprendió de su pasado cuando envió a estos misioneros. Y Samuel, en lugar de eso, está cayendo en el mismo error que cayó antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ve a Eliab y dice, este es el ungido, seguramente era alto, era fuerte, era atractivo, tenía presencia, pero eso ya lo había visto antes Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan en Samuel 9:2 que dice, Saúl era joven y hermoso y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo? Eso fue exactamente lo que está haciendo nuevamente Samuel, ¿no? Está eligiendo a otro con la misma característica, ¿no? Y está cometiendo el mismo error. Después de todo lo que vivió, después de todo el dolor que tenía, después del fracaso con Saúl, pues vuelve a evaluar con los mismos criterios con los que se había equivocado. Pero es humano, al final es humano a pesar de que es un hombre de Dios, ¿no? Y muchas veces no aprendemos hasta, como dirían algunos, ¿no? Hasta caer en la misma piedra, ¿no? Es el mismo patrón, es la misma decisión, el mismo pecado, pero aquí hay algo diferente. Samuel tiene que estar confiando otra vez, tiene que seguir ese paso siguiente, ¿no? Está bien, lleva a dar el paso, cae y en sus adentros dice, seguramente ese es el de Dios, pero no, tiene que seguir obedeciendo, ¿no? Porque ahora Dios está escogiendo. Y no es que escogiera el pueblo, que le decía a Samuel, oye, pues queremos un rey, ¿no? Y no era así. Ahora Dios sabía que él iba a escoger a un ungido, ¿no? Muchas veces cuando nosotros cometemos un error así, pues muchas veces lo cometemos porque olvidamos el dolor, o tal vez no nos recuerda la culpa, o la vergüenza, o las lágrimas, o lo que perdimos, ¿no? Y muchas veces la misma tentación nos susurra, ¿no? No, te la pasaste bien, ¿no? Recuerda cómo se sentía, ¿no? O recuerda los beneficios que obtuviste al respecto, ¿no? Y el pecado es así, nos oculta el peso de lo que son las consecuencias, de lo que son las heridas, porque el pecado es astuto, así es el diablo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no vemos el panorama hasta el final, tenemos que obedecer cada día, porque Dios nos lo va a mostrar en el momento, ¿no?
Y siempre el pecado nos oculta el costo de lo que es no obedecer a Dios, ¿no? Y es el peligro que ahorita vemos en Samuel, que es el repetir la misma decisión que había cometido antes, ¿no? Pero así somos como seres humanos. Pecamos, sufrimos, prometemos que vamos a cambiar y regresamos al mismo punto de partida del que empezamos, ¿no? Tal vez lo hacemos una semana después, un día después, unos meses después y volvemos a caer, ¿no? Repetimos lo mismo, pero decimos, no, ahora sí va a ser diferente, esto no me va a vencer, ¿no? Bueno, esto mismo es lo que le está pasando a Samuel, ¿no? Vio su apariencia y dijo, bueno, es el bueno, ¿no? Pero Dios justamente ahí interviene, ¿no? Porque de alguna manera él lo que les decía, ve el corazón, ¿no? Y para terminar, les voy a dejar esta parte recordando que no todo lo que impresiona es aprobado por Dios, no todo lo que brilla, como dicen, es oro, sino lo que es llamado por Dios, y no todo lo que parece correcto lo es, ¿no? Pero hay una advertencia, ¿no? Que aprendamos del pasado, ¿no? Porque si no lo vamos a volver a repetir. Y también por eso Dios nos dejó su palabra, ¿no? Porque tantos errores que vemos de todas estas personas, muchas que son obviamente llamados por Dios, como Samuel, vemos que también comete errores, ¿no? Pero el tema no es quedarse en los errores, sino obedecer, ¿no? Esa es la clave, obedecer, ¿no? ¿Y para qué? Para que nos dé Dios este discernimiento espiritual, que Dios en realidad pues nos pueda dar esta sabiduría que necesitamos cada día, ¿no? Entonces, pues hay que aprender, y aquí se lo voy a dejar para que podamos tener esta tarea en sus casas cada uno, y si estamos perdidos, pues decirle a Dios, oye, muéstrame el paso siguiente, ¿no? Tal vez no todo el paquete completo, tal vez no saber cuántas coronas nos vamos a ganar el día que nos lleve, pero sí que nos muestre el día de hoy. Ya no ni el de mañana, ¿no? El de hoy por lo menos, ¿no? El paso siguiente, ¿no? Bueno. No somos perfectos, pero ponemos mucho empeño. Bien. Ahora, en nuestro estudio de la espiral ascendente y descendente, vamos a ver una nueva sección. La unidad del espíritu, la podemos titular. Recordemos que en la antigüedad, por causa del pecado de Salomón, Dios juzgó su idolatría, que al final de su vida se dio por haber desobedecido y casarse con mujeres paganas, que a la larga fueron minando su resistencia espiritual, y Él les permitió adorar a dioses falsos. Dios había dicho, nunca adorarás a otro Dios. El pecado va caminando. Al final de su vida, Salomón participó de esa adoración. Y esto trajo un juicio, en el cual Dios le dijo que Dios dividiría su reino. No lo haría en sus días por causa de David, pero en su descendencia. Nosotros vemos que Roboam, como conocemos la historia, el pueblo de Israel le dijo, oye, es que David puso una dura servidumbre, nosotros aliviala y te serviremos. Toma el consejo de los ancianos, de los jóvenes impetuosos, diles que vas a ser peor, y los ancianos cede un poquito y te servirán siempre. Pero como esto venía de Dios, pues él toma el consejo equivocado. Esto causa la división de 10 tribus que se separan, solo se queda Judá, otra media tribu, y pues desde entonces Israel se dividió en Judá, que era la tribu que tenía más números, el reino del sur, e Israel, el reino del norte. Y esta división prevaleció por años. Nosotros vemos que a través de la historia, tristemente, pues hubo mucha idolatría, principalmente de Israel. Al final fueron conquistados por Asiria, y 150 o poco más de años, Judá cayó en la misma situación,
y fueron conquistados por Babilonia. Pero nunca hubo un acuerdo entre ellos. O sea, hubo divisiones. Desde antes las tribus luchaban, por ejemplo, la tribu de José, Efraín y Manasés, creían que tenían el derecho por la vida de José. Y Dios dijo, voy a bendecir a tu descendencia. Sin embargo, se la dieron a Judá. O sea, le prometió Dios a David que a través de Judá. Entonces había luchas entre las mismas tribus y esto pues no trajo buenas consecuencias. Estuvieron peleando y bueno, ya sabemos la historia. Pero en el Nuevo Testamento, teniendo un antecedente de todas estas historias, Dios nos manda una enseñanza en el libro de Efesios. Y esta enseñanza es muy importante, porque habla precisamente de la unidad de la iglesia. Vamos a leer Efesios 3 del 14 al 21, que dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios nos escogió, nos llamó, y a todo el que es llamado, que se arrepintió y creyó, se convierte en un representante de Cristo. En Efesios 4, del 1 al 2, nos dice: Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces aquí se nos da el primer principio. Primero, tenemos que vivir de acuerdo al llamado de Dios. A veces nosotros nos confundimos por la cantidad de información que recibe nuestra mente y somos bombardeados hoy más que nunca, día con día, por todos lados. Pero Dios quiere que nosotros nos concentremos en lo más importante. Así como Mauricio ahorita mencionó cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las nuevas de paz. Así Dios quiere que cada uno concentre su vida en servirle. Y Pablo, a la luz de esta verdad, nos desafía a que llevemos una vida digna que hemos recibido de Dios, porque Dios no nada más nos salvó, sino que nos hizo sus hijos, nos hizo sacerdotes en este mundo. Todavía adelante vamos a ser reyes y sacerdotes, pero ahora dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí está el llamado. Y es un maravilloso privilegio que Dios nos ha dado a su pueblo, a la iglesia, y que nosotros tenemos que aquilatar como lo más importante en nuestra vida. Pero esto implica algunas cosas que tenemos que concientizar. O sea, dice el pasaje que seamos humildes, amables, pacientes, comprensivos y amantes de la paz. Primero que nada, la humildad. La humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latín o griego del tiempo de Pablo. Parece que esta palabra fue acuñada por los cristianos y quizá Pablo mismo, para poder describir con firmeza lo que no podía describirse, usa prácticamente esta palabra, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la humildad para que podamos comprender. Isaías 57:15.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense bien, la humildad tiene que ver con el quebranto del corazón, el estar humillados delante de Dios, el tomar nuestra posición de siervos. ¿Qué pasa cuando un siervo pierde la pista y se rebela contra su amo? Se rebela. O sea, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me presiona? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y empieza a rebelarse y luego no obedece de buena gana, no cumple las tareas que se le asignan. Pero entonces el amo pues tiene que disciplinar. Aún tenía la potestad de matar a un siervo, un esclavo, como en la antigüedad había. Pero Dios dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón. Las mayores bendiciones que podemos recibir de parte de Dios es a través de la humildad. Por eso Jesús dice en 1 Pedro 1:23 que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Esa es una definición de lo que es la humildad, de lo que Dios quiere enseñarnos. También en Santiago dice: pero Dios da mayor gracia, y eso es para los que se rebelan, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nosotros tenemos que aprender en esta parte de la humildad que la manera en la que nosotros podemos recibir las bendiciones, la luz de Dios y la fuerza es a través de la humildad. Nosotros vamos a perder la humildad, reitero, cuando no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios y nos rebelamos a ella. Entonces viene el reto, viene el menosprecio y muchas cosas. Es muy importante, para que no caigamos en este punto, tener siempre presente lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él, Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida, por mí mismo, tengo potestad de ponerla y tengo potestad de volverla a tomar. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó esto, de las tres personas, que Jesús un día iba a morir por los pecados. Imagínense que Jesús en el huerto de Getsemaní se hubiera revelado, que decía: Dios, si puede, pase esta copa. Y yo hubiera dicho: Dios, yo nunca he pecado desde que me trajiste a este mundo, ¿por qué tengo que cargar esto? Hubiera perdido su humildad. Pero ¿qué acabó diciendo? No sea como yo quiero, sino como tú. Pudo expresar su temor, porque su temor no era nada más los latigazos o lo que iban a hacer con la corona de espinas y todo, la humillación que iba a sufrir, sino que él iba a pagar el infierno, el juicio por Dios del pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura, hasta que nazca el último ser humano. ¿Ven ustedes? Pero se presentó a Dios de esta manera. ¿Cuántas veces nosotros no estamos conformes con lo que nos pasa, con la voluntad de Dios, y en lugar de someternos a Él y decir: Señor, hágase tu voluntad, nos rebelamos y podemos cometer muchos errores por ello? Pero la humildad es una cualidad del carácter que Dios manda, y es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Y ya hemos comentado muchas veces que ser pobre en espíritu es estar totalmente quebrado. Eso es lo que significa. Entonces nosotros sabemos que pecamos cada día. Sabemos que aunque queramos cambiar, fracasamos muchas veces, como hoy se mencionaba en lo que expuso Mauricio. Pero si somos honestos con nosotros mismos, siempre nos vamos a presentar a Dios con un espíritu sumiso. Job, por ejemplo, pudo exponer a través de todos los primeros 30 y tantos capítulos su condición. Sus amigos lo acusaron, se salieron de la sana doctrina, tenían conceptos equivocados. Job solo decía: quería preguntarle a Dios: ¿por qué traes esto a mi vida si te he servido siempre bien? Y Dios mismo en el capítulo 1 da testimonio: ¿quién como mi siervo Job? Pero al final de cuentas, recuerden, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. ¿Ven ustedes? Todo los argumentos que él tenía fueron desechos desde antes que Dios le habló directamente a él, que no le dijo porque era su prueba, pero le dijo lo que él era. Y él dice, me arrepiento. Y yo creo que esa es la manera en la que nosotros tenemos que tener esta relación con Dios. Él es perfecto, Él no se equivoca, como vamos a ver en adelante. Y nosotros podemos ver en Jesucristo, quien puso su vida, que dijo lo siguiente, Filipenses 2, del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso manifestó la humildad. Por tanto, cuando nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, cuando nosotros no estamos conformes con lo que Dios trae a nuestra vida, es porque se nos olvida que le entregamos nuestra vida. Como dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O no sabéis que sois el templo, que vosotros sois el templo de Dios, el cual tenéis vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por tanto, hazte esta pregunta. Si ya estás en Cristo, si realmente ya te arrepentiste y fuiste ungido por el Espíritu Santo, naciste de nuevo, ¿qué actitud tienes cada día? Jesús, siendo Dios, se humilló, fue humilde. ¿Cuánto más nosotros? Pasemos al siguiente concepto, la mansedumbre. La mansedumbre es una secuela inevitable de la humildad, o sea, es la consecuencia de la humildad. Y se refiere a una actitud de espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo su control. ¿Ven ustedes? ¿Cuántas veces nosotros en la vida no nos desconcertamos porque pasan cosas que no esperábamos y perdemos el control? Pero la mansedumbre tiene una característica: siempre viene producto de ponerle en las manos de Dios tu vida, tu destino. Y eso te lleva a todas las emociones que tienes, ponerlas bajo el control del Espíritu Santo. Y eso te lleva a tener un espíritu tranquilo y con las emociones bajo su control. ¿Sí? Ya sabemos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y generalmente el corazón actúa por conveniencia, para autosatisfacción, se guía por emociones, pero aquí Dios dice, engañoso es el corazón. ¿Ven ustedes? Entonces, la mansedumbre viene como consecuencia de la humildad y tiene como característica reposar, poner todas tus cargas, como dice la Escritura misma, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, muchas veces nosotros perdemos la visión, perdemos la pista, perdemos el camino por no depositar en Dios todas nuestras cargas, por no humillarnos delante de Él. La última parte de los frutos del Espíritu precisamente es mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, ¿ven ustedes? Es fruto del Espíritu, pero eso lo produce Dios cuando nosotros realmente vamos aprendiendo a través de las circunstancias que vivimos a depositar nuestras cargas. Pero para depositar nuestras cargas tienes que bajar tu orgullo, por eso primero es la humildad, solo enfatizando lo que estamos viendo, ¿no? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Cómo vives o cómo vivimos?
A veces cuando nuestras ideas o nuestro criterio prevalece sobre algo, podemos cometer muchos errores. Por eso es tan importante siempre orar, siempre consultar, siempre depositar tus cargas en Dios. Y cuando ustedes estén dudando de eso, siempre vayan a la escena del huerto de Getsemaní. ¿Quién iba a enfrentar una prueba como la que Jesús enfrentó? Nadie nunca lo habrá, porque era Dios hecho hombre cargando, o iba a cargar sobre el pecado de toda la humanidad. Entonces, la humildad, la mansedumbre, nos lleva a la paciencia. El significado literal de la palabra paciencia es longanimidad, y se refiere a una paciencia resuelta que es producto de la humildad y la mansedumbre. La secuela, la consecuencia, el resultado. ¿Ven ustedes? La paciencia es longanimidad. Es una actitud constante, ¿no? Así como en inglés, long, largo, un ánimo constante, una mente estable, que como está depositada su confianza en Dios, ninguna circunstancia adversa la mueve, porque sabe que nada pasa por casualidad. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí estamos entrando en el punto importante de la estabilidad de la iglesia. ¿Ven ustedes? Dios dice cómo debe ser nuestra actitud en nuestras interrelaciones como creyente: amonestación, aliento, ánimo, identificarnos con la persona y tratar de ver qué sienten ellos, y ser pacientes sabiendo que están pasando por un periodo. Por ejemplo, el apóstol Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. También la Escritura nos dice cuántos de ellos vieron lo que había de venir. Todavía Daniel, cuando se le dan muchas revelaciones, y a otros profetas les dice: sella esto, porque esto es para el tiempo del fin, ¿sí? Sella esto. O sea, muchos de ellos profetizaron sin ver el resultado. ¿Y por qué lo pudieron hacer fielmente? Porque confiaron en Dios. ¿Ven? Entonces ahí precisamente es donde está la paciencia. Saber que el final de todas las cosas es o va a ser de acuerdo al plan de Dios, paz y tranquilidad, ¿no? Recuerden, en Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz. ¿La justicia de quién? De Cristo, de Dios. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El trabajo de Dios en nosotros cuando vivimos la vida que Dios nos muestra y aplicamos a nuestra vida todos los principios que estamos aprendiendo, como hoy. Luego, soportándoos los unos a los otros en amor. Ahí está un punto muy importante. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y sostenedor hacia los demás. ¿Ven ustedes? Que se expresa en forma continua e incondicional. Imagínense si Jesús fuera, nuestra relación con Él fuera en función de nuestras obras. Inmediatamente perderíamos la salvación. Pero ¿qué dice la Escritura? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Por tanto, cuando un creyente ve un principio con este y lo apropia, no debe cambiar su actitud. ¿Ven ustedes? Siempre es construir, no destruir. Siempre es edificar. Las críticas destruyen. O sea, si una iglesia va a ser destruida, se destruye por muchas razones, pero que vamos a ver algunas a continuación. Pero una de ellas es la crítica. A mí no me parece como dijo esto.
Esto lo dice él, pero yo no lo creo. Eso lo dicen, pero yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que a mí me conviene. Pero Pedro nos hace ver que todo esto no es amor, sino que el verdadero amor, y nos lo dice 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, ¿qué es lo que hace el amor? Es paciencia, benigno, etcétera, lo que estamos viendo, ¿ven ustedes? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el mundo entero, desde el momento en que tú te identificas como creyente, el mundo entero te está observando, sobre todo el mundo incrédulo. Por eso viene muchas veces la persecución, porque las personas, una persona que empieza a vivir en santidad, inmediatamente pone en evidencia la vida de pecado de los demás. Primero, ¿en dónde? En su casa, en su hogar, ¿no? Estarán divididos en una familia 2 contra 3 y 3 contra 2. Porque eso causa el Evangelio. Nosotros sabemos, a veces pensamos, no, pues voy a tratar de tener un buen testimonio. No, tú no vas a tratar ni vas a poder tener un buen testimonio. Lo único que necesitamos es vivir para Cristo. Lo único que necesitamos es cumplir lo que Él dice, y Dios se encargará de lo demás y hará ver lo que Él quiere hacer ver de nosotros en las personas. Es como un estudio como el de hoy. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros, en nuestra mente, y saca a flote aquellas cosas que Él quiere que arreglemos, que concienticemos, que cambiemos. Y el mismo pasaje, la misma enseñanza, trabaja diferente en cada uno de nosotros de acuerdo a lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, nuestro testimonio debe ser vivir para Cristo, ¿sí? Entonces podríamos hacernos una pregunta: ¿está nuestro testimonio reflejando a Cristo? ¿Está manifestando que realmente somos representantes de Él? Y esto puede ser muy confrontador para nosotros, porque esto tiene que ver absolutamente en nuestra relación con los demás. Pablo dice que hay un solo cuerpo, es la iglesia. Y como sabemos, la iglesia está conformada por todos los creyentes de todo el mundo, y hay iglesias locales como esta, en una zona específica, y precisamente todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces empieza a haber divisiones precisamente por causa de diferencias doctrinales. Eso pasa. A mí me parece que esto dice de esta manera, y a mí me parece que dice de esta manera. Gracias a Dios, porque en la actualidad, y yo creo que como última generación, que estoy seguro que ya somos, vamos a dar cuenta, porque yo creo que esta generación ha tenido más luz que ninguna otra generación en la historia. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos infinidad de información, de comentarios sanos, etc. Claro, podemos irnos por el error, pero Dios, cuando tú cimentas la palabra en tu corazón, sabes cuando algo es verdad o cuando tiene intenciones diferentes. Y si eres ingenuo o no tienes tanto discernimiento, Dios te lo va a mostrar si tienes un corazón puro para seguirle. Pero la iglesia, en realidad, está conformada por todo el conjunto de creyentes que han nacido de nuevo y tienen el sello del Espíritu Santo. Entonces somos un solo cuerpo. Y la tristeza es cuando este cuerpo empieza a tener fricciones precisamente por, reitero, las diferencias doctrinales. Pero Pablo, cuando dice en Corintios, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, dice, porque tenían sus líderes. Apolo era un elocuente expositor, ¿verdad? No, o sea, nadie habla como Apolo. Pablo, su presencia era menospreciable, pues tenía su enfermedad. Él en Gálatas dice, hubieran querido sacarme sus ojos para dármelos. O sea, se entiende que de alguna manera tenía una enfermedad que afectaba su visión o su vista. Sin embargo, era totalmente doctrinal. Aún Apolos tenía que someterse a la autoridad de Pablo, ¿no? Aquila y Priscila, dos siervos de Dios,
que cumplieron su ministerio, fueron los que le aclararon a Apolos el camino correcto, porque él predicaba hasta el bautismo de Juan, en el Antiguo Testamento. No, mira, ya vino Jesús y así, y entonces vino a ser de mucho provecho, porque dice la Escritura, debatía fervientemente a los que se oponían. Bueno, eso es precisamente por lo que nosotros tenemos que estudiar la palabra, para que more en nosotros y podamos asimilarla correctamente. Entonces, esto nos lleva a una unidad espiritual, que es lo que Dios quiere. Una misma mente, un mismo parecer. Volviendo a esa parte de Corintios, ¿no? Ser de un mismo parecer, ser de un mismo pensar. Y como cada uno de nosotros piensa diferente, porque nacimos en condiciones diferentes, en circunstancias diferentes, y aún en una misma familia donde hay hermanos, todos somos tan diferentes cuando hay hermanos. ¿Por qué? O sea, tienen la misma familia, los mismos padres, las mismas circunstancias, pero vivencias diferentes, por eso no hay dos iguales. Por tanto, no podemos pensar que los demás se tienen que conformar a como nosotros pensamos, o a la visión que nosotros tenemos de las cosas, o la interpretación que nosotros tenemos de la Escritura. Solo el estudio de la palabra, el estar meditando en nuestro corazón, nos puede dar el discernimiento correcto de todas las cosas, que eso se traduce en: tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que trae la verdadera unidad. Y cuando nosotros tenemos esta unidad del Espíritu, entonces podemos resolver cualquier diferencia que haya. Por eso es que cualquier duda, etcétera, siempre se tiene que resolver con la palabra de Dios, para que quede claro la autoridad de la palabra, no el criterio de una persona. Una persona decía: no, háblame con tus palabras, con tu criterio. Le dije: no, pues eso de nada te sirve, ¿no? Y se fue enojada. Pero bueno, Efesios 4, del 3 al 6, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad es como el crecimiento espiritual. No se da mágicamente, sino que es un proceso en el cual nos vamos ejercitando todos, ¿no? en lo que vamos aprendiendo. Y se va desarrollando en nosotros desde el momento de la conversión. Recuerden lo que decía uno que se sabe el 90% de aquí, 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está la clave y el fundamento. Por la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con criterios nuestros o demás, sino de la pura palabra, eso nos va a llevar a crecer para salvación, ¿sí? Entonces, volvemos a enfatizar: con frecuencia las diferencias dividen a las personas, pero esto no debe ser en el caso de la iglesia. Nosotros vemos que este mundo, las naciones, unos dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, le lavan el cerebro a otros. Por ejemplo, Putin se cerró la comunicación exterior y solo le dice lo que la gente quiere que oigan, cosas así. Así es este mundo, está lleno de mentiras. ¿Por qué? Dentro de todo esto cada quien sigue sus propios intereses. Por eso Pablo, cuando había de este tipo de diferencias, dijo: todos buscan lo que es lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, para que nosotros podamos tener esta unión, tenemos que buscar lo que es de Cristo, la voluntad de Dios, su guía. ¿Ven ustedes? Entonces, no debemos tampoco concentrarnos en lo que puede dividir, sino recordar quién es Dios y quién nos ungió y quién nos dio la salvación. A final de cuentas, este ejemplo del árbol bueno que hemos dicho es Jesús. Él es el único que puede producir las obras que van a prevalecer hacia la eternidad. El árbol malo somos nosotros, ¿no? Claro, Dios nos santificó, Dios nos limpió, nos da su Espíritu Santo, pero el proceso de crecimiento, reitero, es un proceso que dura toda la vida. En realidad, vamos a morir en este proceso, pero como dice 1 de Juan 3, cuando le veamos, seremos como Él,
porque le miraremos tal cual es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven ustedes? Un día, cuando ya Dios nos dé el cuerpo eterno, perfecto, vamos a ser despojados de todas esas fuerzas del mal que se oponen dentro de nosotros y solo vamos a tener ya la naturaleza de Cristo, una naturaleza como la de Cristo. Pero Dios quiere, ¿por qué Dios permitió todo esto aquí? Porque quiere que venzamos, como dice Corintios 15, 1 Corintios 15, se siembra en debilidad, se cosecha en poder, se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual, se siembra en deshonra, se cosecha en honra. ¿Ven ustedes? Dios así lo dispuso porque era la mejor forma y no sabemos. A lo mejor tú piensas, Dios pudo habernos hecho perfectos ya desde un inicio y no había habido este problema. Pero Dios quiso que venciéramos al mal. Recuerden ustedes que el diablo y sus ángeles están todavía todo el día en la presencia de Dios. Sin embargo, se rebelaron contra Dios teniendo a Dios presente. Entonces Dios, con el ser humano, quiere que venzamos en amor al mal, en el amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir? Un espíritu, la esperanza de un futuro, la obra de Jesús en la cruz, una fe, un bautismo. ¿Se acuerdan el concepto que les di en el estudio del miércoles al principio, de lo que es la fe? Es el camino entre la promesa y la certeza. Grábense. Todos conocemos, si hemos leído la Biblia, conocemos las promesas. Pero ¿qué es lo que nos va a dar la verdadera fe? La certeza. ¿Y cuál es la certeza? Dios no miente. Dios no es hijo de hombre, por eso no miente y no se arrepiente. ¿Ven ustedes? Todo lo que Dios promete es verdad. Y a veces tenemos que trabajar repitiéndonos una promesa hasta que sea una realidad. Hasta que esa promesa sea una realidad de nosotros y esa es la certeza. Entonces, los fariseos, los saduceos conocían la palabra de Dios mejor que nosotros, los escribas, todos ellos. Bueno, en ellos obviamente el Antiguo Testamento, los profetas y la ley, ¿no? Pero ¿por qué no creyeron? Hebreos 4:3. A nosotros se nos ha anunciado la buena obra como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Ahí está, el pueblo judío, lo ves ahorita. Gracias a Dios ya hay muchos judíos creyentes, ¿verdad? Los mesiánicos. Pero el pueblo como nación tiene Dios todavía que tratar duro y va a tratar con ellos duro en la segunda mitad de la tribulación, donde empieza el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Entonces, para poder conservar la unidad, el amor, como decía este pasaje de Pedro, ¿no? El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tú te podrías hacer una pregunta. ¿Has aprendido a apreciar a las personas que son diferentes a ti? Cuando tú quieres que todos sean como tú o como tú piensas, eso es puro orgullo. Porque tú estás tomando el lugar de Dios. Y se nos olvida que cada persona, de acuerdo a sus experiencias de vida, tiene una perspectiva diferente de la vida. Y volvemos al punto. ¿Qué nos puede unificar? Tener la mente de Cristo. Entonces, cada persona que se convierte, Dios le da un atributo o un don. Y todo eso contribuye a que la iglesia sea edificada y que se cumpla la obra de Dios. Si nosotros aprendemos a deleitarnos en la manera en la que los distintos miembros del cuerpo de Cristo funcionan, eso nos unirá. O sea, el pecado tiene que ser confrontado, claro que sí, pero es muy importante la previa oración. Si tú ves una debilidad en un hermano en Cristo en la iglesia, si tú vas y lo juzgas así como así, solo vas a hacer que levante una barrera. Primero tienes que orar. Primero tu corazón se tiene que arreglar. Y luego te puedes relacionar con la persona.
tratar de ver cómo piensa, cómo sienta. Y esto es lo que va a ayudar a que podamos ser tener una misma mente y un cuerpo y un mismo parecer. Todos a veces expresamos cosas y no nos damos a entender de lo que queremos decir. Y es muy común que una persona juzgue lo que ella interpreta de lo que tú estás diciendo. Por eso es tan importante profundizar en las relaciones, para tratar de poder comprender cómo puede una persona ser. Por ejemplo, hay una persona ya difunta que no podía faltar el pan en su casa, siempre compraba pan. Y comentando esto, decíamos, bueno, es que a lo mejor cuando era chico tuvo necesidades y se le antojaba un pan y no había dinero, etcétera, ¿no? Y tú puedes llegar con la persona y decirle, eres un glotón, tragón, ¿no? O sea, ¿ven ustedes a lo que me refiero? A veces no comprendemos cómo son nuestras acciones. Entonces, el amor cubrirá multitud de pecados. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otro dice, el amor cubrirá todas las faltas. No es que tú justifiques el mal, sino que ayudes a superar a las personas como son. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si Dios controla tu vida, quiere decir que el Espíritu Santo está controlando tus emociones, tus pensamientos, a través del conocimiento de la palabra vivido, no conocido. Recuerden, el conocimiento envanece, el amor edifica. Es el amor lo que nos permite comprender la profundidad de la Escritura, ¿ven ustedes? Entonces, si nadie jamás es perfecto en esta tierra, Eclesiastés dice, no hay hombre justo, no hay hombre que haga lo bueno, como dice, no ese es Romanos, no, pero dice, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Eso dice Eclesiastés. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Entonces, ven ustedes, aquí entra la humildad. Para poder ser un instrumento que propicia unión en una iglesia, primero tengo que ver mí. ¿Qué me molestó de esta persona? ¿Por qué su reacción me hizo reaccionar de esta manera? ¿Qué contramedidas yo estoy tomando o qué? ¿Estoy actuando en amor? ¿O estoy actuando en juicio? ¿O estoy actuando en impaciencia? Estamos viendo la paciencia que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ven ustedes cómo tenemos que razonar? Entonces, nadie jamás seremos perfectos. Pero tenemos que aprender a amarnos unos a otros en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y ayudarnos a superar. Eso es diferente. Aliento. Y ahí vemos parte del mensaje también que nos compartió Mauricio. Aliento, esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a dejarle aquí por hoy. Vamos a dar. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque sabemos que solo tú puedes instruirnos, llegar a lo profundo de nuestro corazón y sacar todo lo que hay oculto, que ni siquiera nosotros entendemos de nosotros mismos, y lo sacas para sanarlo, para ponerlo en armonía con tu palabra, con el amor de Cristo que dio todo por nosotros. Enséñanos, Padre, a verte como realmente eres, un ser misericordioso, clemente, tardo para la ira, lleno de misericordia y verdad, y que te dueles del castigo, pero que tampoco tendrás por inocente al culpable. Pero gracias por tu misericordia, a la cual apelamos, Padre, para que nos ayudes a crecer en Cristo y nos mantengas en esa unidad, porque sabemos que toda tu iglesia un día va a ser desposada como una virgen pura, santa, con vestiduras blancas. Y sabemos que ahorita tú, en este momento, en esta etapa de nuestra vida, que estamos al final de los tiempos, estás purificando a tu iglesia
para poder presentártela así, como una Virgen pura y santa. Enséñanos, Padre, a participar de ello, a tener esa ilusión de que un día estaremos para siempre contigo, que tú nos has ya preparado una morada celestial para que andemos en ella. No sabemos cómo será, Padre, pero sabemos que no habrá cosa más preciosa. Y además el privilegio de que estaremos reinando contigo. Gracias por eso, Padre. Ahora aliéntanos a superar todos nuestros problemas, todas las crisis que hay en nuestra vida, todas las áreas de inconstancia. Enséñanos a amarte, enséñanos, Padre, a someternos a ti en humildad, enséñanos a ser pacientes, aunque no veamos resultados inmediatos a lo que vivimos. Y enséñanos, Padre, a tener un ánimo constante, una mansedumbre, una templanza que nos permita mantenernos fieles y firmes hasta el día en que vayamos a tu presencia. Señor, llena a esta iglesia de tu Espíritu Santo y te pedimos que tú, que conoces los corazones, si todavía hay aquí un corazón que no se haya entregado a ti, pues que se pueda doblegar, humillar ante ti, Señor, para recibir todos los beneficios de tu amor dados por Cristo a partir de la cruz. Padre, te pedimos especialmente por la prueba que está viviendo Alex y su familia ahorita. No sabemos, Señor, por qué está tardando en hacerse esta operación, pero tú cumple tu propósito en ellos, pero dales paciencia, esperanza. Permite que todo esto cause unión y que lleve, Señor, sobre todo a Pablito, a una verdadera conversión, a una verdadera entrega. Padre, también sigue sanando a Lucha del cambio de fuente de energía que le hicieron. Ya salió todo bien, gracias a Dios. Ahora restablécela para tenerla pronto aquí. Y Señor, pues todos los que estamos aquí, pues tú sabes que hay padecimientos, pues tú sánalos, tú ayúdanos, Señor. Tú derrama tu gracia para traer soluciones y que podamos servirte, pero sobre todo estar contentos con tu voluntad, porque recordamos lo que tú una vez le dijiste a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, aunque tardes un poquito en respondernos, sabemos que estás formando a Cristo y nos estás enseñando a vivir en el poder de la vida de Cristo. Señor, te damos gracias por esto y te pedimos que guardes a los que no pudieron venir. En nombre de Cristo Jesús. Amén.